Estamos con el pastor Giovanni. Estamos listos para iniciar el devocional. Vamos a darle una cordial bienvenida al pastor Giovanni, que está con nosotros para compartir el tiempo del devocional. Pastor, buenos días, bienvenido. Buenos días, querida comunidad bilingüe. Boris, buenos días. Es un gusto para todos los que tenemos la oportunidad de llevar el tiempo del devocional, poder compartir estos aspectos de la palabra del Señor. Y el día de hoy quisiera comenzar con una ilustración, una idea, un pensamiento de cómo se movía el mundo antes. No sé si Boris me quiere ayudar en este día. ¿Recuerda usted, Boris, hace algunos años, quizás una década atrás, cómo era que nosotros debíamos acudir a los lugares, a los estamentos públicos para realizar pagos? No sé si alguna vez tuvo la oportunidad de ir a pagar el agua, la luz en esos lugares, en Etapa o esos lugares. Mi mamá me mandaba y tenía que hacer una fila larga. Y no había pago virtual. No existían los pagos virtuales y no solo no existían los pagos virtuales, no sé si a usted le tocaba, pero a mí mi mamá también con mucha prudencia me decía: mijito, dame pagando el tema del agua y el teléfono. Entonces, no solo era el pago, sino que cuando uno llegaba, a veces estaba esperando una cola gigantesca, y cuando ya llegaba, no sé si a usted le tocó, pero a mí me tocó algunas veces que llegábamos y la típica frase de los tiempos de antaño era: se fue el sistema. Ah, sí, verdad, se fue el En la sistema y volvió el ventana. siguiente día. Sí, vuelva al siguiente día o espere hasta que el sistema se le ocurra regresar en un momento. Y es interesante pensar en eso porque hoy vivimos en la generación del ya, y tenemos que aprender algo que bajo el punto de vista bíblico, creo que en todos los aspectos de la vida se basan en procesos. Y por eso quiero leer Proverbios 21:5, que es el verso que vamos a estar platicando el día de hoy. Y dice: los pensamientos de diligente ciertamente tienen a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Y una de las cosas que nosotros creo que la generación de los tiempos actuales ha perdido un poco el foco de atención es que cada vez más toda esta sociedad y todos estos procesos tecnológicos hacen que nosotros perdamos un poco de vista la prudencia de la espera o la paciencia o el contemplar el proceso. La primera sección del versículo nos dice que los pensamientos de diligente ciertamente tienen a la abundancia. Quiero hablar un poco sobre el tema de diligencia y como profesor de filosofía que soy, quisiera un poco incluso relacionarlo con el tema de virtudes. ¿Por qué? Porque somos un colegio clásico, y al ser un colegio clásico es nuestro menester, es nuestro quehacer diario considerar estos aspectos llamados virtudes. Así es que quiero hablar un poco, esa primera sección dice el poder de los pensamientos del diligente. Y aquí hay una virtud que inmediatamente salta a la vista y es la famosa prudencia. Y el diligente no siempre se lanza sin un mapa. Él observa, planifica, piensa, consulta y luego actúa. Y tenemos algunos ejemplos bíblicos de personas que a lo largo de la historia bíblica nos mostraron esta necesidad de planificar, de esperar, de saber actuar, no según la situación, sino según un plan. Por ejemplo, uno de ellos es José en Egipto. Él planeó con diligencia todo lo que iba a pasar, aún sabiendas de que José era una persona a la que Dios había llamado con un propósito y podía tomar decisiones. Llegó a ser la segunda persona más importante en Egipto, fuera del faraón, era el segundo al mando. Pero ese poder que se le entregó no corrompió su pensamiento, no corrompió su esencia, sino más bien fue una persona que a lo largo de todo el proceso que Dios le llevó, y quizás todos quisiéramos llegar a la posición de José, ¿no? Llegar a tener una posición administrativa, una posición directiva, una posición en la que tomamos decisiones sobre personas, sobre lugares o sobre estamentos, pero quizás nunca pensamos en cuánto le costó a José llegar a ese punto. José tuvo que pasar en cárcel, ser vendido por sus hermanos, sirviendo en la casa de Potifar. La Biblia nos muestra un proceso para desarrollar en José este carácter de prudencia, de diligencia. Así es que no siempre uno debe apresurarse a hacer las cosas. Cuando se habla de diligente, se habla de una persona prudente. Alguien que no actúa motivado por las emociones, ni el fragor, ni el calor de las circunstancias, sino que su carácter le ayuda a tomar decisiones adecuadas mientras va avanzando en el camino en lo que tiene que hacer. Y cuando hablamos de prudencia, el prudente no es que tiene miedo de hacer las cosas, por eso no las hace, sino más bien es sabio.
Tiene metas, pero entonces esas metas van acompañadas de un proceso de planificación, actuación y sobre todo una dirección divina en medio de todo lo que hace. Segundo cosa que quiero platicar el día de hoy sobre este verso, habla del peligro de la prisa alocada. Y aquí hay una virtud maravillosa que enseñamos en filosofía. No sé si algunos de los que estuvieron pasando por los stands del día de ayer, estuvimos con los chicos realizando había stands que hablábamos sobre las virtudes, qué es virtud. Y una de ellas que queremos hablar un poco es la templanza o el dominio propio ante la impulsividad. El texto dice que el que se apresura sin pensar, tropezará tomando malas decisiones por esa por esa premisa de apresurarse en el tiempo. Tenemos ejemplos bíblicos de personas que se apuraron y cuando se apuraron tomaron malas decisiones o lo hicieron fatal. Uno de ellos es Saúl. Saúl antes de la batalla, nos dice el texto bíblico que Saúl estaba en ese conflicto armado contra un grupo, una etnia llamada los filisteos. Y es curioso que este hombre, por su impaciencia, por no tener esta templanza, el dominio ante las situaciones, actuó de manera alocada, por así decirlo, y hace cosas que no debe hacer. Y una de las consecuencias de esas acciones es que él pierde el reino que se le había entregado y Dios decide más bien verse otra persona que sea un poco más calmada y con un carácter un poco más basado no en las emociones, sino en lo que Dios dice. Pero esto es interesante. Podríamos llevarlo el día de hoy como un ejemplo moderno de una persona que por esa premisa de tener éxito en algunas de las cosas, por hacer las cosas apresurada, puede tomar decisiones equivocadas, invirtiendo o haciendo cosas o gastando tiempo, recursos más de lo que debe en ciertas situaciones que a la larga, sin la madurez necesaria, le pueden llevar a tener resultados terribles como deudas o frustración, como heridas. La templanza es esa maravillosa virtud, incluso bíblica, que nos ayuda a tener la fuerza de frenarnos cuando todo el mundo corre. No todo lo rápido es bueno, ni todo lo lento es malo. Y hay una frase que me encanta mientras estaba leyendo y planificando esto, que el tiempo de Dios siempre tiene un propósito y no deberíamos adelantarnos, tampoco atrasarnos, sino reconocer que hay un tiempo, pero para llegar al tiempo de Dios cada cosa tiene un propósito. Quisiera un poco ir finalizando con esta sección. Hay una frase que me gustó mientras estaba preparándome para eso y me gustó esta frase. Dice, el éxito sin virtud es temporal, pero la abundancia con diligencia, prudencia y templanza permanece para siempre. La repito, el éxito sin virtud es temporal, pero la abundancia con diligencia, prudencia y templanza permanecen para siempre. Una de las cosas que uno puede mirar al pensar en el versículo es que dice que los pensamientos del diligente, las acciones guiadas por este tipo de pensamiento, una persona que es diligente, van a tender a la abundancia. Es decir, que siempre habrá éxito en lo que se hace pensada y dirigida y planificadamente. Pero cuando nos apresuramos, dice el verso mismo, vamos a ir a la pobreza. Es decir, vamos a echar a perder todo aquello con lo que iniciemos. Quisiera terminar este tiempo orando, sin antes me pidieron que mande un saludo muy cordial a los chicos del primero de Químico B, que son los chicos que Dios me ha permitido tutorear este año, así es que saludos cordiales para ustedes, se les quiere mucho. Vamos a terminar orando. Señor, te damos gracias por tus palabras. Gracias porque en este mundo que corre, en este mundo que no se detiene, en este mundo que va rápido, nos das la oportunidad de pensar, de meditar y de reflexionar de la importancia de ser diligentes, de no ser apresurados, de no seguir la corriente de la premisa del tiempo, apresurados, siempre ocupados. Ayúdanos siempre a tener esta habilidad, Señor, y también estas virtudes y también este espíritu que tu palabra enseña que debe estar en nosotros, de dominar nuestros pensamientos y ser guiados por ti, Señor. Si no somos guiados por ti, actuaremos quizás provocando frustración, provocando heridas, dañando a las personas. Y muchas veces lo hacemos sin considerar, Señor, el espacio de tiempo ni el momento adecuados. Yo te pido que nos ayudes a ser prudentes y pido que tu Espíritu Santo que ha venido para ayudarnos en este proceso de vivir cada día para hacernos más a Cristo, nos ayude también revelándonos las verdades eternas contenidas en tu palabra de la necesidad de ser dirigidos, de saber escuchar,
de saber atender a tus palabras y de ponerlas en práctica. Yo te doy gracias por este día. Bendigo a todos los estudiantes en cada una de las exposiciones y cosas que estén haciendo, Señor. Gracias por la maravillosa habilidad, la gracia, los dones, talentos y capacidades que les has dado. Eso nos muestra, Señor, al verlos a ellos ejecutando estas cosas, cuán maravilloso es tu diseño sobre cada persona, Señor. Gracias por cada joven, señorita, que hoy está, cada niño, niña, que hoy está haciendo sus exposiciones. Gracias por los maestros que han dado su tiempo para que todo esto salga bien. Yo te pido que los bendigas. Y gracias por este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchísimas gracias al pastor Giovanni Treyes, que ha estado compartiendo con nosotros este tiempo del devocional, esta enseñanza y este llamado a no vivir tan cegados por la inmediatez, que también tengamos el don de la paciencia, el esperar y el caminar en los tiempos de Dios.